Muchas gracias, Nayib, y con esa información importante tener conocimiento de eso, sobre todo porque avanza ese proyecto de la Duarte con París, de reconvertir un espacio urbano con tantas particularidades negativas, las mayoría, en un referente positivo. Miren, yo quería, como todos los compañeros, la mayoría de ellos esta mañana, hablar del tema relacionado a la educación del 4%, pero quería hacerlo con otro enfoque, un enfoque que no pretendo sea ni popular ni compartido, pero sí pretendo sea honesto. El primero es sobre lo posible y el segundo va a ser sobre lo ideal. Lo posible nos remite a las leyes, nos remite a la parte jurídica, pero antes quiero recordar que los recursos, la asignación de recursos tiene un problema. El propio concepto de recurso habla de algo que se acaba, algo que se termina. Siempre hemos colocado el ejemplo de que usted en la mañana cuando se levanta, usted no calcula cuánto aire va a consumir en el día, porque da por sentado la idea de que va a estar ahí siempre y no se va a terminar. Sin embargo, sí puede cuando se levanta cada día, ya está con mucha antelación, calcular la gasolina que va a gastar en su vehículo, el pasaje que va a gastar si es peatón, cuánto va a gastar en el día a día, incluyendo la comida, si come fuera del hogar, etcétera, etcétera. Lo que se planifica para gastar son los recursos que son finitos, son los recursos que se acaban, los que se terminan. Y uno de los graves problemas de las políticas públicas suele ser a veces la falta de conciencia de quienes toman decisiones sobre los recursos de esa primera característica. Se acaban, deben salir de algún lugar y luego deben ser administrados racionalmente. Cuando uno de estos elementos falta en la planificación de políticas públicas, vienen graves problemas. Y parte de esos graves problemas es cuando entra el idealismo en la discusión sobre políticas públicas, sobre todo de desarrollo. Y esto es, en el caso de la educación o de la salud, algo que en la República Dominicana se viene dando hace muchísimo tiempo. Voy a citar un ejemplo de esa incongruencia. Yo siempre he creído que es un grave error atar partidas presupuestarias al PIB y no necesariamente al presupuesto. Nayib Chaede ahorita citaba, y qué bueno es ir a la fuente, porque cuando se va a la fuente, bueno, uno percibe el espíritu muchas veces de lo que motivó la legislación. Hablaba Nayib con el texto de la norma original sobre o un 4% del PIB o un 16% del presupuesto. Sin embargo, esas cifras no necesariamente tienen equivalencia matemática, y ahí es donde viene una mentira a la que se le ha querido poner la categoría de verdad. El Producto Interno Bruto es una variable, óiganle bien, variable, no constante, que cada año puede subir o bajar. Es decir, teóricamente, para que lo sepan, si la ley presupuesto se atañe, se ciñe, como dice la propia norma, a una cantidad X, que en este caso es un 30%, de la riqueza que cada año produce la economía dominicana en un año fiscal, la misma cantidad que se invierte en educación pudiera perfectamente bajar sin que fuera voluntad del gobernante. ¿Saben por qué? Porque puede decrecer el PIB de un país. Ha decrecido, de hecho. Lo bueno es que la República Dominicana, en la inmensa mayoría de los casos, y con la consabida excepción del año 2003 por la crisis bancaria o de la situación ocurrida en 2020, por como pasó con todo el mundo, con la crisis de la pandemia, generalmente nuestro PIB no decrece. Todo lo contrario. Tiende, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha creatividad del pueblo dominicano, con mucho riesgo de capital de quienes lo tienen y ahorran, invierten, agrandan empresas, crean nuevas, con todo ese sudor, nuestro PIB suele crecer de manera ininterrumpida desde 1966, con esas dos excepciones puntuales y, gracias a Dios, bastante cortas que hemos citado. Así que recordemos ese elemento que es importante para saber de dónde salen los recursos. Luego, cuando usted convierte, hoy por hoy, según el tamaño del presupuesto de la República Dominicana, convierte ese 4% del PIB, 4% del Producto Interno Bruto, no del presupuesto. Cuando usted lo lleva al tamaño del presupuesto, entonces nota algo. El presupuesto de la República Dominicana, como el de todos los países del mundo, surge de dos elementos. La recaudación fiscal por parte del Estado, la llamada presión fiscal, que no es más que de la riqueza que generamos todos, cuánta de ella va al erario, al tesoro común de todos los ciudadanos. En República Dominicana la presión fiscal anda por cerca de un 14-15%. Usted toma esa cifra, toma el PIB, traduce lo que es un 14% y le va a dar una cifra. A esa cifra hay que agregar en la planificación de la ley presupuesto aquello que, no teniéndolo, entonces llega por la vía del endeudamiento. Siendo así, esa cifra da como total nuestro presupuesto con lo que contamos para pagar gasto de nómina, gasto corriente, gasto de capital, gasto de inversión y todos los gastos que componen esa programación anual que tiene el Estado dominicano. Ahora vámonos a lo racional. Miren, hace
80 años. Un gran escritor, para mí un genio, Friedrich Hayek, escribió un libro que se llama Camino de Servidumbre. Este texto, que es a mi gusto genial, uno de los libros que cuando lo leí más incidió en la forma de pensar que tengo hoy, explicaba por qué hay una grave limitación entre la planificación del gasto de las empresas y la planificación del gasto del Estado. Hablaba sobre una base racional. Las empresas, como buscaban lucro, lo primero que tenían que hacer era claramente discriminar en un ejercicio contable lo que eran los gastos del pago de nómina, los gastos de capital, para obtener una línea de flotación sobre la cual todo ingreso fuera beneficio, bruto o neto. Bruto cuando no le restamos los costos y neto cuando una vez le restamos los costos, sabemos en efecto cuánto de beneficio nos deja una actividad. Como el Estado no es una agencia con fines de lucro, sino que supone que todo ingreso, todo lo que fiscaliza, todo lo que genera por endeudamiento debe invertirlo en infraestructuras, en servicios, en salarios de funcionarios. Teóricamente, en un estado ideal, todo esto se gastaría cada centavo. Un ejemplo de lo que decimos es que cuando vamos a estados del primer mundo que suelen ser más eficientes, si usted se fija y usted va a una avenida en Miami o a un aeropuerto en una gran ciudad norteamericana, usted notará, si viaja en un año, que están construyendo. Usted vuelve a los 2 años y en otra parte están construyendo. Y usted vuelve 5 años después y en otra parte están construyendo. Esto tiende a ser así porque es una forma de defender la partida presupuestaria. Aquello que se asigna y que no se gasta. Dinamiza la economía. No, amén de eso, amén de que claro, es así porque ese gasto luego va a emplear a otras personas, pero se defiende la partida presupuestaria, Rosendo, y tú lo sabes. Sí, claro. Porque si no se justifica, se quita. Se quita. Es tan elemental como eso. Usted no tiene en qué gastarlo, usted no tiene en qué demostrar que es útil, bueno, pues se les retira. Por eso es tan importante en cualquier ejercicio de planificación de gasto público, el tema de los proyectos, el tema de la consolidación de esos proyectos, el tema de cómo avanzan los proyectos anteriores y de cuáles son los proyectos futuros. Pero en el caso de la República Dominicana y en esta mañana temprano, ese comentario que hizo nuestro compañero Manuel Conde con una claridad meridiana deja establecido, se consagró hoy. Deja establecido que en el caso de educación, de los recursos destinados a la educación, no se pueden transferir de acuerdo a lo que establece el artículo 63. Por eso dije que mi comentario tenía 2 partes. La jurídica, de la Constitución de la República. Por eso hablaba de que mi comentario tenía 2 partes. Hablaba de lo posible y de lo ideal. En ese sentido, quería primero referirme a la parte pragmática. Perfecto. A la parte pragmática. El Estado suele... Que sí se puede con otras instituciones y se ha hecho regularmente. Obviamente. Con los ayuntamientos, por ejemplo. Y con muchísimas otras. Con la UAS. Se ha hecho y es una realidad. Pero para poder por lo menos redondear la idea y en este sentido dar mi parte de este tema, el Estado Dominicano creó su norma y las normas, además de que son para cumplirlas, hay que dar el ejemplo. Yo, por ejemplo, y cierro ahí la parte pragmática de mi comentario, siempre voy a dudar mucho de que sea racional crear un Estado con 23 ministerios, 23, más las direcciones nacionales, más los institutos, más todo el dibujo estatal, y a una de esas 23 partes asignarle el 30% del presupuesto. Dígame si eso es racional. No lo parece. Ahora, ya el Estado creó su norma, tiene que cumplirla. Y me voy más lejos, ahora me voy a la parte jurídica, Nayib. Modificarla. Me voy a la parte jurídica. ¿Por qué no puede hacerse tan fácilmente como algunos lo sugieren? Y no porque a mí me guste, porque acabo de decirles que soy de los que creen la racionalidad en el uso de los recursos. Y la racionalidad no pasa ni por populismos, ni por agradar a las mayorías, ni por agradar a grupos. Es racionalidad. Ahora, vámonos a la parte jurídica. Las leyes en República Dominicana, y lo sabe muy bien Conde en su conocimiento y explicación que suele darnos con mucha frecuencia acá, tienen categorías, no todas las leyes son iguales, ¿verdad que no? Y cuando se habla de leyes ordinarias, se dice ordinarias porque unas que son extraordinarias, que son orgánicas, tienen entonces una categoría. Y esa categoría hace que incumplirlas o pretender modificarlas o desobedecerlas tenga un costo. Y nos preocupa esa deriva. Y que conste,
no lo estamos haciendo solo por la defensa del 4%, de las sombrillas amarillas, donde también habían intereses metidos. Increíble que hay gente que luego tiene sospechas de otras causas de esas, las olvida. En su momento, la propia administración que estaba entonces al mando del país y el propio partido de gobierno, recuerdo que cuestionaba mucho esos intereses de supuestas editoras, de casas que estaban alrededor del negocio de la educación privada o pública y que eran quienes le iban a sacar más provecho, ciertamente, ese incremento de recursos. Lo recuerdo muy bien. Y esos cuestionamientos no son malos, son válidos en las luchas democráticas. Lo mismo se hacía con otras causas de otro color más adelante. Con el amarillo las hubo también, no solo con las verdes. De manera que esos cuestionamientos llegaron también de quién las patrocinaba y quién mandó a serigrafiar esas sombrillas tan lindas con ese 4% que quedaba tan bonito en una esquina. O sea que en todo momento también hubo cuestionamientos sobre la naturaleza. Entonces, el Estado tiene que cumplir su normativa. Hay unas leyes que por sus características no son tan fáciles ni de derogar ni de desmontar. Y aún pudiera una mayoría, oiga esto, aún pudiera una mayoría calificada ir ahora al Congreso y darle soporte a esa idea. Entonces se van a topar con el 63 días de la Constitución, como quieran. Que es claro, es taxativo, no deja salida, no deja laberinto, no deja misterio alguno, no deja espacio a que las características de ese gasto que está relacionado a educación, tecnología y esos aspectos que son claves en el desarrollo humano sean cambiados. Una pregunta, José Luis, en ese sentido, y es sencilla. Se me va a romper la botella, cuéntame. No. ¿Necesita o no necesita educación recursos? Sí la necesita, eso está fuera de duda. Recursos económicos. Pero eso, entonces, ¿qué es lo que no necesita? Entonces, el tema no está en los recursos. Sí, el tema está en la gestión que tú haces para gastar los recursos que tienes. Pero es parte de los recursos. La pregunta es, Felipe, ¿hay servicios y objetivos de educación que no se han alcanzado? Claro. Sí. Entonces se necesitan los recursos. Se necesitan los recursos. Usted no tiene capacidad, no planificación. Ay, mire, ese plan está al chele, lo que han sido incapaz de cumplirlo. Y de bueno, yo me voy más lejos incluso sobre lo que dice Susana, que da en el meollo del asunto. Yo tengo mis dudas sobre el Estado Dominicano como tal, para poder ejecutar, supervisar y que podamos sentirnos orgullosos de ese gasto, de ese enorme caudal de recursos públicos. Lamentablemente la práctica nos ha dicho que el 4%, también hay que decirlo, su inversión ha sido polémica desde el inicio, desde el 2013 para acá. Las cubicaciones que comenzaron siendo ejemplares en su licitación y demás, terminaron pariendo vía Pimentel Caré y otros más que están hoy convenientemente olvidados, terminaron pariendo polémicas y terminaron pariendo situaciones, incluso algunas de ellas trágicas. Luego no olvidemos que en el aspecto político el 4% terminó pariendo unos liderazgos que ni en su casa se los querían, pero al verse dotados de recursos, bueno, iba a ser pero no lo hacen los recursos pesado, no lo voy a hacer. Son los hombres que manejan pero esa es el política acceso pública. A los recursos, Felipe, no deja de girar alrededor de un eje. A lo que me refiero es, José Luis, no deja de girar alrededor de un eje. El pellizcamiento a esos recursos. Pero claro, pero oye, José Luis, lo que digo, una cosa es el artículo de los sobres de Leonel. Claro. Yo siempre he dicho, una cosa es el gasto y otra cosa es la calidad del gasto. O sea, todos estamos de acuerdo que educación no ha tenido probablemente la calidad del gasto que se merece, porque solamente hay que evaluar la educación en la República Dominicana en los últimos 20 años, su inversión para darse cuenta de eso. Ahora, el tema es que como resultado de esa incapacidad que tiene el Estado, lo que ha dicho, ahora tenemos que sacarle recursos porque no tenemos capacidad para seguir invirtiendo lo que tiene que invertirse en educación. Ese es el punto. En República Dominicana nadie duda las necesidades que tenemos. La duda grande está es en los mecanismos que hemos utilizado hasta ahora para supuestamente responder a esas necesidades. No, nadie no. Yo estoy en desacuerdo contigo. Porque Jochi Vicente parece que sí entiende que no se necesita dinero en educación. Antolino Peralta, mira, parece... Antoliano. Yo creo... Perdón, Antoliano. Mira, y tú le vuelves a decir Antolino aquí, tú y yo que vamos a pelear. Pero es que yo me puedo... Antoliano. Si le vuelvo a decir cómo equivocar, Susana, por Dios, yo soy un ser humano, yo me puedo equivocar. Pero ¿cómo que le dice? En todo caso, entonces ellos parece que ellos entienden que educación no necesita esos recursos. En todo caso, yo creo, Nayib, que incluso hasta quienes están hoy más subidos en la ola de disminuir ese porcentaje. Yo hago una propuesta oficial sobre ese tema. ¿Cuál? Váyanse al Congreso, propongan una reforma constitucional con el propósito expreso de cambiar el tema de la asignación a educación y corran con el costo político que eso va a significar. Ahí concluyo yo diciendo de que el país primero no está en un momento donde las modificaciones constitucionales sean bien recibidas. Desde el año 2016 para acá, desde la última,
que fue para volver a colocar el tema de la reelección en la mesa. Miren cómo el país ha resistido cualquier aviso de modificación constitucional, ni siquiera la que se pretendía aupar sobre la base de blindar al Ministerio Público fue bien recibida por una parte de la población. La Constitución, la gente está harta de que se modifique y entiende que cualquier apertura de modificación puede ser aprovechada para fines que no necesariamente estén hoy en las prioridades. Creo que Luis Abinader al final no va a correr con ese costo político. Pienso que el presidente será lo suficientemente sensato como para encontrar caminos, aspectos para tal vez, no sé, lograr así eficientizar ese tema de ese gasto, que es una trampa, que yo creo que al final, en algún momento, no sé si dentro de 10 o 20 años, miraremos hacia atrás y veremos lo difícil que es hacer planificación de gasto público, sobre todo con esos volúmenes. Pero Costa Rica puede. Hoy por hoy. Costa Rica tiene el 6% del Producto Interno Bruto en educación. Qué lástima que no seamos costarricenses. Es una lástima. Yo no entiendo por qué otro país se puede y nosotros no. Quizás no entraremos en muchos detalles, pero has hablado de un país que, por ejemplo, no tiene gasto militar desde 1949, es decir, es un país cuyas partidas presupuestarias están más claras hace mucho. Pero para no diluirme en ese tema, sí creo que se va a mantener el tema del 4%. No creo que vaya a estructurarse hoy por hoy una modificación a la Constitución, y menos si se hace solo con ese fin, un fin que muchos dominicanos de bien van a entender que irá en contra del mejor de los fines, que es lograr que nuestros recursos humanos, sobre todo los más necesitados, los más carentes de suerte en este mundo, al menos consigan el pan de la educación. ¡Llévatelo, Cundo!